Saludos y bienvenidos a este capítulo número 7 de Desde Abajo. Hoy nos encontramos con la cantante, artista, actriz, todo lo que usted quiera, Natalia Lugo. Muchas gracias por recibirnos en tu hogar para esta entrevista, para esta conversación. Así que nada, lo que intentamos con Desde Abajo es darle una referencia a esos puertorriqueños, a esas personas de la audiencia que tal vez no la están pasando muy bien, para darle una motivación, para que ellos vean que hay gente que salió desde abajo y lo logró, y venció la adversidad y logró sus metas. Así que, Natalia, para comenzar esta conversación, según he visto en diferentes entrevistas y he escuchado, tuviste una niñez un poco difícil. Sí. ¿Podría hablarnos un poquito sobre eso? Claro, pues mi niñez fue un poquito interesante y distinta. Cuando yo era pequeñita, mi papá y mi mamá pues estaban pasando por el proceso de divorcio y estoy segura que muchas personas que estén viendo esta entrevista tienen que haber pasado por eso. Lo interesante fue que en el transcurso del divorcio de mi mamá y mi papá, pues mi mamá fue diagnosticada con leucemia y falleció bien joven. Yo tenía 6 años y sentí que como que eso cambió mi vida, porque cuando tú pierdes un ser tan cercano como lo que es una madre, especialmente yo que soy niña, soy mujer, tu forma de pensar y ver el mundo y ver la vida cambia. ¿De qué manera? Yo creo que te das cuenta que la vida no es garantizada, porque se supone que cuando uno es un niño uno ve al papá como un héroe, ¿verdad? Cuando uno es niño uno piensa que el papá es invencible, que nadie puede ser como mami, nadie puede ser como papi, ellos saben todo. Esa es la mentalidad que uno tiene como niño, y al perder a alguien tan importante como una mamá, pues tú dices, wow, la vida no es garantizada, ¿entiendes? En cualquier momento se va. Y es una lección que moldeó mi comportamiento, mi forma de pensar, y fue en esencia lo que me hizo tener una pasión tan grande por lograr mis metas. Porque yo me di cuenta que si yo puedo morir en cualquier momento, ¿por qué no hago de mi vida lo que yo quiero? ¿Por qué no vivo mi vida como quiero? ¿Por qué no sigo mis sueños? ¿Por qué no? Porque yo me preguntaba, ¿mami habrá logrado sus sueños? ¿Mami habrá seguido lo que ella quería hacer? Porque yo recuerdo ser pequeñita y verla pintar y verla crear. Ella hacía muchos arreglos florales, ella era florista, ella era bien artes plásticas y bien manualidades. Y yo nunca la vi ejercer su sueño, ¿entiendes? Y pues yo me propuse desde pequeñita, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a seguir mis sueños y yo voy a hacerle mi vida lo que yo quiero hacer. ¿Cómo describirías ese sentimiento de perder a tu mamá? Bueno, pues para serles honestos, cuando uno tiene 6 años, uno no entiende la muerte tan fácil. Eso sí. Uno sí entiende que ya mamá no está. Mis primeros años, a los 6 años, yo no lo sufrí mucho porque no lo entendía. No, papi me había dicho que mami se había ido con Dios y estaba por allá de lo más bien, y yo lo acepté como niña, porque cuando lamento un niño es una esponja. Pues sí, pues mami, ¿dónde está tu mamá? Mami está en el cielo con papá Dios. Eso es lo que yo decía de chiquita. Y no fue hasta que pues entré en mi adolescencia, es cuando más tú necesitas una madre, cuando empieza esos días del mes a las niñas, y cuando empieza a gustarte los nenes, cuando empieza tu cuerpo a desarrollarte y no sabes cómo explicarlo, cuando empiezan las emociones, la rebeldía, pues ahí es que yo dije, ok, me hace falta algo. Igual cuando ibas a la escuela y todo el mundo tenía una mamá, el Día de las Madres, todo el mundo hacía arreglos para la mamá, y yo no tenía una mamá. Y fue ahí cuando me di cuenta, y ahí fue que empecé a sufrirlo un poco. Y entonces, hablando un poquito de esa adolescencia, también escuché y vi que te cambiaste mucho de escuela y que hubo un sentimiento de soledad en ese transcurso. Claro, pues para entonces enfatizar un poquito luego de la muerte de mi mamá, pues obviamente pasaron muchos pleitos entre familiares, porque como ya había un divorcio entre mi mamá y mi papá ocurriendo en el momento de su muerte, pues había también mucha disputa entre la familia de mi mamá y mi papá, y hubo mucho revolú. Finalmente, pues papi peleó por mi custodia, batalló porque era lo que le correspondía. Mi mamá muere, pues la custodia va a papá. Y pues algo que admiro mucho a mi papá fue que él peleó por ella. Y pues empecé a vivir con papi. Nos mudamos para Guayama, porque papi es ingeniero y trabajaba en una farmacéutica en Guayama. Y pues al papi tener ese trabajo de ingeniero, él viajaba mucho el mundo, o estaba muchas horas de trabajo.
Y pues yo estuve mucho tiempo sola en ese transcurso. Igual cuando mudaba de trabajo, era una vida bien inconsistente. Estuve en muchas escuelas, en muchas casas. En Guayama yo te puedo decir que estuve por lo menos en 5 escuelas, ¿entiendes? Cuando uno está tanto en cambio en escuela y cambiando todo entorno, pues estás solo, porque no tienes un amigo que en verdad te dure. La mayoría de las personas que tú conoces te dicen, mira, sí, yo estudié con fulano desde quinto a décimo, a 12, o mi vecino fue mi vecino toda mi vida, pues yo no tuve eso. Yo creo que un poquito de mi personalidad así medio espontánea y esto de que trato a todo el mundo como familia viene de que pues todo el mundo que yo conocía o toda nueva persona que entraba a mi vida, pues yo quería ser su amiga, ¿verdad? Porque eso era lo que estaba acostumbrada, era nueva, tenía que hacer amigos nuevos. Y pues sí, estuve mucho tiempo sola. En cuanto a tu vida familiar, hasta los 18 años estuviste pues todavía viviendo con tu papá, ¿no? Desde ese momento. Y luego decides venir a San Juan a estudiar y empezar a vivir sola. Sí. Creo que muchas personas se pueden identificar con eso. ¿Cómo describirías ese primer día de vivir en San Juan sola? Yo estaba loca por hacerlo. Oh, sí. Sí, yo fui una chica de jovencita, yo sabía lo que yo quería. Como te dije, ya yo tenía esta forma de ver la vida, de que yo quería seguir mis sueños. Yo ya estaba loca porque las riendas de mi vida estuvieran en mis manos. Okay. Porque cuando uno está en la escuela, pues la rienda de tu vida es el día a día, tienes que ir a la escuela, sales a las 3. Y yo quería ya que mi vida y mi estabilidad y mis decisiones estuvieran en mis manos, ¿entiendes? No estuviera yo detrás de mi papá o las decisiones de mi papá o la escuela, ¿entiendes? Era yo tomaba las decisiones. Mi primer día en San Juan fue súper bueno, yo me lo gocé muchísimo, yo estaba emocionada, entusiasmada. La primera vez que me mudé a San Juan fue para la Universidad de Puerto Rico, estudié en la Resi, que fue una etapa bien interesante porque no estaba sola entonces, estaba en la Resi, éramos 6 muchachas en un cuarto, que fue una transición interesante, pero estaba súper emocionada, al fin podía ser libre e independiente y tomar mis propias decisiones y decir yo quiero hacer esto con mi vida o no. En el refrán que me viene un refrán a la mente cuando estuve viendo lo que es tu historia de vida, y es si la vida te da limones, hacer limonada. Bien, y creo que eso podría describir muchas de las situaciones o tu reacción, ¿no? Claro. ¿A qué le adjudica esa manera de pensar? ¿O a qué se lo adjudicaría? Yo diría que yo creo que mi vida completa me diseñó a pensar así, porque desde bien pequeña tuve muchos conflictos, tuve muchos limones. Como que cuando tú eres pequeño y te traen tantos limones, no tienes otra opción. Que hacer limonada y venderlo para adelante. Es como que tú aprendes a ser fuerte cuando ser fuerte es tu única opción, como dicen por ahí. Porque dentro del transcurso de cómo me crié, pues tuve mucha adversidad, hubo mucho conflicto familiar, mucha inestabilidad y mucho drama, temas bien pesados para una niña tan joven. Claro. Yo diría que eso pues me entrenó para lo que vendría siendo ser adulta y enfrentar otros conflictos en la vida. Aunque también tengo que ser honesta, no es que yo sea esta persona que no sufre y que sabe hacer limonada todo el tiempo. Yo también tengo mis conflictos y a veces tengo mis inseguridades, mis miedos, mis dudas. Y Limo me consuela. Gracias, mi amor. Gracias. Que yo creo que también es una lección que nunca uno deja de aprender. Como yo sé que esta entrevista viene desde abajo. Y sí, yo vengo desde abajo, pero todavía estoy escalando. Claro. Que uno nunca deja de escalar, uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de crecer. Y pues yo creo que la clave está en saber lo que tú quieres con tu vida, tener pasión por lo que haces y mucha paciencia. Claro. En la vida solemos tomar unas decisiones que son bien radicales. Un día estamos a un lado y al otro día estamos en otra. En tu caso, tu decisión radical, entre tus decisiones radicales para seguir tu sueño, fue dejar la universidad, comenzar a trabajar. Claro. Y trabajar día a día por tu sueño. ¿Sentiste miedo al dejar la universidad? No. ¿No? ¿Y por qué crees que no sentiste ese miedo? Porque yo cuando entré a la universidad, yo les recomiendo a todo el mundo que vaya a la universidad. Y les recomiendo a todo el mundo que sea lo que sea, pues se eduque y lo practique.
En mi caso, yo había estudiado cuando estaba en la high. De pequeña ya sabía que yo quería hacer. Yo sabía que yo quería ser artista. Y quería ser artista mucho más allá del reconocimiento. Quería ser artista porque era mi llamado. Porque nada me llenaba más que estar en un escenario, o escribir, o usar mi imaginación, mi creatividad. Ya yo sabía lo que yo quería hacer con mi vida. Y yo, pues, cuando estaba en la high, decidí estudiar mientras estaba en la high. Yo tuve una mini universidad, porque después de la escuela yo iba a la libre de música, donde cogía solfeo, música, coro, instrumentos, donde empezaba a desarrollar mi destreza, y luego también cogía Bellas Artes. En verdad yo tenía un tiempo completo luego de la escuela estudiando. Yo llegaba a casa a las 7 de la noche, yo salía a las 3, iba para la libre, después iba a Bellas Artes, después iba para casa. Wow. Yo casi estuve en una universidad desde intermedia hasta que me gradué. Y pues cuando entré a la universidad porque mi papá insistió, como que Natalia, estudia, haz una profesión. Papi quería que yo fuera ingeniera, porque él es ingeniero. Pero papi me dijo algo, me dijo, mira Natalia, sea lo que sea que tú vayas a hacer y estudies, pero yo no te voy a tronchar tus sueños. Porque en el caso de mi papá también era músico y artista y compositor. Pero mi abuelo pues le dijo que no, le tronchó los sueños. Y él me dijo, Natalia, yo nunca te voy a tronchar los sueños, yo te voy a dar mis mejores consejos, y sabes que lo que te espera es un camino difícil, pero no te los voy a tronchar, te toca a ti. Cuando entré a la universidad, entré en comunicaciones, porque yo decía, si voy a estudiar algo, quiero estudiar algo que esté ligado a las cosas que me gustan, a algo que me lleve a mi meta. Empecé a estudiar comunicaciones y me encantaron. Los primeros 2 años de universidad fueron geniales. Cogí ciencias sociales, humanidades, literatura, que son clases que moldean tu forma de pensar y te dan unas herramientas como artista que tal vez la escuela no te da. Y para mí eso fue genial. Cuando me empecé a dar cuenta que ya no estaba sacando ningún provecho de la universidad, fue cuando entré en concentración, que me empecé a dar cuenta que lo que estaba estudiando no me gustaba, no me llenaba, no era algo que yo decía, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Y estas herramientas no creo que me están siendo útiles hacia donde yo me dirijo. Cuando me di cuenta de eso, yo dije, pues sabes que si yo voy a seguir mi sueño, me tengo que tirar de pecho, ¿entiendes? Como dicen por ahí. Y seguí el cliché de todos los artistas, porque si tú buscas la historia de Madonna, buscas la historia de muchos artistas latinoamericanos, el mismo Pedro Capó, que es un puertorriqueño, que son personas que pues se lanzan sin saber cuál va a ser la respuesta. En el caso de Madonna fue mesera por mucho tiempo. Y yo dije, pues este es el cliché, vamos a seguirlo porque algo funciona. Además que me gusta mucho interactuar con las personas, porque como artista yo creo que también mesero es un trabajo medio, porque tienes tu audiencia, tienes tu mesa. Bienvenido, mi nombre es Natalia, ¿entiendes? Tienes tu audiencia. Yo empecé a trabajar de mesera. Obviamente cuando le dije a mi papá que me iba a dar a la universidad, él me dijo, mira Natalia, pues yo no soy quien para tronchar tus sueños, pero vas a tener que hacerlo tú. Yo no te voy a dar dinero, no te voy a dar nada. Que creo que también es una de las mejores cosas que pudo haber hecho mi papá por mí. Me doy de baja de la universidad y empiezo a trabajar de mesera con el propósito de seguir mi sueño. Yo sabía que no iba a ser fácil. Yo era una niña muy joven, no sabía qué puertas tocar, no tenía pala, no conocía a nadie de los medios, no tenía ningún tipo de conocimiento. Lo único que yo podía saber era exponerme. Yo decía, pues yo voy a aprovechar cada oportunidad que se me presente. Yo empecé a tocar mucho en un restaurante que se llama Cantares, acá en San Juan, que es como que la casa de los cantautores cuando comienzan, porque a mí lo más que me apasiona es escribir canciones, eso es mi pasión. Además que tengo otras herramientas en actuación, porque también en mi mentalidad chiquita, cuando era pequeña, dije, yo quiero hacer esto, yo tengo que trabajar por las cosas que quiero. Yo decía, no es lo mismo ser una persona que es bien buena en una cosa que ser una persona que tiene otras cualidades, porque te dan como una esquina distinta. Y si de momento estás en una competencia, pues tienes otra herramienta, como que, yo también actúo, puedo cantar, puedo escribir, puedo hacer reír, ¿entiendes? Esas son cosas que quería. Empezó a trabajar, a cantar en Cantares, y empecé a desarrollar como un mini fanbase pequeñito en Cantares. Una audiencia que te seguía. Que me seguía y me apoyaba y se aprendían mis canciones, y para mí eso valía el cielo. Y pues entonces el dueño del restaurante, Alex Manuel, me dice, mira Natalia, ¿no tienes un disco? Me están pidiendo tus canciones, como que a la gente le gusta mucho tus canciones y tu arte y lo que tú haces. Y yo dije, pues yo quiero, pero estoy empezando y no sé ni por dónde empezar. Y me dijo, pues mira, te voy a conectar con una persona que es un ingeniero de sonido que puede que te ayude. Me reúno con este ingeniero de sonido y él me empieza a hablar y me conecta con un arreglista musical para grabar mi disco. Okay. Obviamente yo nunca me esperaba que grabar un disco fuera tan caro, por eso las disqueras
tienen los artistas, porque es caro grabar un disco, es una inversión bastante grande. Pero igual ya las disqueras, como los tiempos han cambiado, ya las disqueras no estaban filmando con la misma facilidad a los artistas como antes. Antes un artista se presentaba en un sitio y un agente de la disquera lo descubría y lo firmaban y comenzaban su carrera y hacían su disco. En estos tiempos ya no es así. Ya en estos tiempos, como está la tecnología avanzada, ya los discos no dejan dinero porque las plataformas digitales son lo que hacen en el futuro. Ajá. Tú tienes que básicamente hacer tu disco y después la disquera te la firma, ¿entiendes? Y yo dije, pues yo voy a tener que grabar mi propio disco porque ¿qué voy a hacer? So, tuve 2 años de mi vida trabajando de mesera, con un trabajo de 40 horas semanales, un full time de mesera, ahorrando cada dinero que yo me hacía para poder grabar mi disco. En el transcurso de grabar mi disco, se me ocurre hacer un video para YouTube, como que de mis anécdotas de mesera, que resultó ser lo que yo no me esperaba, ¿entiendes? De momento ese video se volvió viral y mi vida cambió por completo esa primavera del 2013. Todo cambió y empecé a darme a conocer. Y cuando hice ese video que se volvió viral, que no me lo esperaba, que hoy por hoy lo veo y estoy como que, what? Qué desastre, súper cringing, porque fue mi primer video, yo no, fue con la webcam, al loco. Pues yo tuve ahí que tomar una decisión, o continúo haciendo videos para sacar mi nombre allá afuera o continúo el camino. Entonces la persona que me estaba ayudando a producir el disco me dijo, mira Natalia, no te recomiendo que sigas haciendo videos porque vas a empezar a hacer tu nombre como la nena que hace videos de mesera. Y yo le dije, por lo menos voy a ser la nena que hace videos de mesera. Claro. No es lo mismo no ser nadie y estar mendigando que escuchen tu música, que tener algún tipo de exposición y cuando saques tu música que la gente la escuche aunque sea para criticarla. Claro. ¿Tú me entiendes? Eso yo lo vi como una oportunidad y pues continué haciendo videos. Empecé a disciplinarme muchísimo y pues cuando salía de trabajo pues hacía videos semanales. Empecé a hacer videos semanales de diferentes situaciones y empecé a contar mi historia. Y yo nunca imaginé que eso me iba a llevar a donde yo estoy ahí. Claro. Que eso fue como un curveball que me dio la vida. Hablando de donde estás hoy, Ajá. pues, aunque se piensa en Puerto Rico que el machismo es algo que ya se erradicó, que ya no existe, sabemos que está presente. Por ejemplo, yo tengo una amiga que estudió ingeniería y tenía la misma preparación que quien es ahora su esposo y le pagaban menos solo por el simple hecho de ser mujer. Claro. En tu caso, pues, tú eres mujer en una industria difícil. Y una industria donde dominan los hombres. Donde dominan los hombres y donde la imagen, en el caso de las mujeres, es incluso más importante. ¿Consideras que tu esfuerzo ha tenido que variar o ser diferente por el hecho de ser mujer? Pues mira, algo que a mí me benefició muchísimo de las redes sociales es que yo pude crear mi audiencia que se encariñara conmigo. A diferencia de empezar tu carrera en televisión o comenzar tu carrera en radio, yo la comencé en mi propia plataforma. Yo era dueña de mi contenido. Yo era dueña, no había un filtro, no había alguien diciéndome tú tienes que ser de esta manera, tú tienes que ser de esta manera. Yo pude crecer y inspirar a muchas niñas que me seguían en las redes sociales siendo quien yo soy. Claro. Porque yo no soy esta chica súper cuerpo, por lo menos a mí no me gusta aplaudir eso, a mí me gusta más, sé quién tú eres, cómo tú eres, si te gusta maquillarte, pues eso es tuyo, si te gusta que tener el cuerpo de esta forma, eso es tuyo, pero como que básicamente quería enseñarle a mi audiencia a ser ellos mismos. Por ejemplo, yo soy una chica criada por un hombre, o sea, a mí me crió mi papá, yo no soy la nena más girly, ahora he aprendido a ser un poquito más girly. Pero yo soy, ¿entiendes? Y soy como payasa, no tengo miedo a verme fea en cámara. A mí eso me benefició muchísimo. Cuando empecé a entrar a televisión tradicional, cuando empecé a trabajar en canales locales y empecé a trabajar en los medios tradicionales, pues ahí fue que empecé a sentir la presión de la imagen. Caer en este molde de lo que supone que sea una mujer atractiva en este ambiente. Y yo creo que yo hice mucha crítica social cuando hacía Francesca, claro, hablando de eso. De hecho, una vez en el circo, porque hicieron el Día Nacional del Dúo y Francesca salió en el bombón de la semana.
Y yo hice un chiste ahí en el circo con Francesca y ella decía, bueno, es que aquí para lograrlo hay que enseñarlo. Y era un chiste, porque a mí me gusta por lo menos, todo lo que yo hago, todo el arte que yo hago, siempre tiene un mensaje detrás. Como que cuando yo hacía comedia, que fue algo que no me gustó, que podemos entrar en eso después. Cuando yo empecé a hacer comedia con Francesca y estos personajes, que fue algo que descubrí en el transcurso que tenía un talento para hacer, yo no sabía que yo era comediante. Yo siempre sabía que yo era payasa, pero yo nunca pensé que yo era como que comediante. Algo que no me gustó fue que empezaron a atribuir mi personaje a una burla. Y pues mi personaje no era una burla. Obviamente es un personaje real, inspirado en muchas cosas reales, pero mi personaje era más bien como jocoso, con una crítica social sugerida. Claro. Como que era una crítica social escondida donde yo quería ponerle a la gente a pensar y a recapacitar sus cosas. Obviamente lo hacían de una forma jocosa, vamos a reírnos de nosotros mismos y esto es lo que está pasando. Cuando empecé a darme cuenta que Francesca se estaba convirtiendo en como que un golden ticket para que la gente se burlara de las otras personas, pues ahí fue cuando yo empecé a desistir y dije, no estoy cumpliendo el propósito que quiero cumplir. Okay. Que mucha gente me pregunta por qué yo dejé a Francesca. A eso podemos entrar después. Porque ahora les voy a hablar de lo que viene siendo los días oscuros, los días de duda, los días de querer quitarse, porque por algo uno viene desde abajo y llega, porque no es fácil, no todo el mundo tiene las agallas o se atreve a desafiar o estar contra el mundo para lograr sus sueños. Desafiar lo predispuesto. Exacto, lo predispuesto. Yo en mi caso pues no le tengo temor, porque again, la primera lección, como empezamos en esta entrevista, la vida no es garantizada, en cualquier momento se va. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero vivirla, no como la gente quiere que yo la viva, ¿entiendes? Yo quiero vivir la vida como yo quiero vivirla y gracias a Dios pues tengo unas herramientas a mi favor, que tengo unos valores, tengo una sensibilidad con el mundo y pues cuando yo me di cuenta que algo no me gusta ya, por más tentador que sea continuar a hacerlo, no lo continúo haciendo. Lo que pasó, para terminar lo del disco, yo grabé un disco de 10 canciones. Y en el proceso que yo estaba haciendo las redes sociales y empezando a crecer mi nombre. Y pues hubo un malentendido entre el productor y yo. Y él quería firmar un contrato conmigo de manejo. Y yo le dije a él que no, porque yo le pagué a él por sus trabajos. ¿Entiendes? Eso fue un work by pay, no fue... Tú firmas un contrato con un manejador cuando el manejador invierte en ti, no cuando... yo decidí no. Y pues ese disco yo lo tengo pero incompleto, ¿entiendes? Nunca lo pude terminar. Pero yo no permití que eso me detuviera. ¿Qué pasa? En ese mismo transcurso pues yo empiezo a coger mucha popularidad con la comedia. Descubrí estas nuevas oportunidades que se me presentaron y empecé a ver que tenía mucha influencia en la juventud y las cosas que estaban pasando y pues tuve mi primer show de comedia, que fue La Cosa Está Mala. Ese show yo me lo gocé de principio a fin. Fue un sueño hecho realidad porque fue una gira bastante exitosa. Mi primer show fue en Bellas Artes de Guaynabo y fue un sold out. Y cuando yo salí por ese escenario que decía mi nombre bien grande y tenía la luz aquí y toda esta gente aplaudiendo y gritando a Natalia, fue un sueño hecho realidad. Pero para mí era un escalón hacia lo que yo quería alcanzar. Vi ese momento y lo viví, lo aproveché al máximo. Luego tuve oportunidad de trabajar en televisión en Guapa, en Pégate al Mediodía, trabajé en Sunshine Remix, me ofrecieron radio, me hicieron 2 ofertas de radio. Me hicieron una oferta para tener un programa mañanero y me hicieron una oferta para hacerle Francesca en el circo, que fue la que yo escogí. Porque yo veía pues, que esa oportunidad me podía abrir otras puertas, porque ya la Mega, o sea, ya SBS es una cadena internacional. Que yo sabía que si yo sacaba mi música, que quede claro, el fin por lo que yo empecé, todo lo que yo empecé, por mi pasión a la música. ¿Entiendes? Que mucha gente piensa, ella quiere ser cantante ahora. Cuando ha sido todo lo contrario. Sí, yo me di a conocer a las masas con la comedia, pero lo que me mueve y lo que me llena y lo que me ha hecho caminar y tomar todas las decisiones que he tenido que tomar ha sido mi pasión por la música y por escribir, especialmente. A mí me gusta contar historias en las canciones. Nada, empecé a trabajar en el circo, empiezo a tener un montón de oportunidades. De momento me estaban ofreciendo programas de televisión, me estaban ofreciendo muchas cosas y yo pues estaba en la ola, ¿entiendes? Cuando tú empiezas a montarte en la ola, tú te emocionas, como que empiezas a ver crecimiento. Y entonces empiezas a confundir lo que significa realmente éxito. Porque esto es lo que yo quisiera traer tal vez de lección a los que estén viendo esto. El éxito no es dinero, el éxito no es fama, el éxito no es eso, el éxito es tú levantarte todos los días y hacer lo que tú amas. Eso es el éxito. Claro.
Y pues cuando empecé a tener esta ola de oportunidades y cosas brutales que me estaban pasando, me empecé a sentir bien vacía. Porque sí tenía fama, sí empecé a tener dinero, pero yo no estaba haciendo lo que yo quería y estaba perdiendo mi juventud en algo que no era lo que yo quería. Okay. Y no fue que lo perdí, porque lo invertí, pero tuve que darme cuenta que yo tenía que ya empezar a caminar hacia el camino que yo quería dirigirme. Entonces, como toda decisión en la vida, se te presentan dos calles. Como dice el poema de Robert Frost, que fue un poema que yo leí cuando estaba en 7º grado, y hasta el sol de hoy se ha vuelto como algo tan importante en mi vida. Que dice ese poema, que si lo pueden buscar es bien importante, se llama The Road Less Traveled By, en español, la carretera menos cruzada. Y es que se te presentan dos carreteras. O cojo la carretera que está ya transitada, y una carretera donde ya mucha gente ha caminado y es cómoda, es tranquila, es una carretera garantizada porque sabes que tiene su destino asegurado. O transitas por una carretera donde muchas personas no han pasado y tú no sabes qué va a pasar. Yo, viviendo mi vida ahí como YOLO, como dicen los jóvenes, en el sentido de que yo quiero vivir mi vida siguiendo mis sueños, pues yo siempre opto por seguir la carretera que me lleva a mis sueños. Y en ese momento, cuando empecé a darme cuenta que me sentía vacía y que no estaba haciendo lo que yo quería y me estaba alejando de mi carretera principal o de mi meta principal, pues dije, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llego, ¿entiendes? Y yo voy a empezar a trabajar ahora para las cosas que yo quiero. Muy bien. Que por eso fue que dejé de hacer Francesca. Porque una vez tuve un show de música que era para recaudar fondos Make a Wish y estaba tocando mi música y lo único que me pedí, nadie estaba escuchando mi música, lo único que me pedían era que hiciera Francesca. Okay. Y yo dije, no, yo no voy a permitir esto. Y de momento, pues, si quieren ver el lado real de lo que es seguir tu sueño, pues fue bien difícil para mí. Fue bien traumante. Yo dije, me habré creado mi propio enemigo yo habré creado mi propio monstruo, yo habré creado mi propia competencia, yo habré tronchado mi propio sueño, ¿tú me entiendes? Ese fue obviamente el momento que sentí, que hay una depresión masiva y obviamente todo el mundo esperaba de mí que hiciera Francesca y yo decía, pero es que esto no es quien yo soy, esto es una parte de mí, porque también algo que pasa aquí es que te encasillan en un concepto y no pueden aceptar que tú tengas otras capacidades, como en Estados Unidos hay muchos artistas que hacen muchas cosas. Está J-Lo, que canta, baila, modela, actúa. Está Justin Timberlake, que es comediante, actor, músico, claro, productor, de todo. Yo dije, pues obviamente tampoco puedo esperar que la gente me respete como músico si yo no les presento quién yo soy como músico. Ahora mismo mi camino es este camino menos transitado. De nuevo tengo que empeñar desde abajo. Que yo espero que esto les sirva de lección, que la vida es así. A veces estás abajo, a veces estás arriba, a veces te caes, a veces te levantas. Lo importante es que te levantes constantemente y luches por tus metas. Y a veces tu peor enemigo eres tú mismo. Uh-huh. A veces el miedo es lo que te detiene o te paraliza o te dice, ¿sabes qué? No, mejor me conformo con esta vida que va más garantizada. Pero pues yo quiero que ustedes salgan de esta entrevista motivados, como que sí, luchen por sus sueños, porque a pesar de todas estas cosas, yo estoy luchando por mis sueños y todavía tengo mis tropiezos. Todavía estuve grabando mi segundo disco ahora, porque ya perdí uno, que para mí eso fue súper traumante porque perdí dos. No perdí, yo pienso que todo es una inversión y todo es una lección. Mi primer disco yo invertí un montón de dinero y mucho tiempo de mi vida y lo perdí, ¿entiendes? No lo perdí, lo tengo, pero se dañó el proceso. Y ahora después volví a intentar mi disco con estos nuevos contactos que había conocido y me pasó lo mismo. Y otra vez estoy levantándome. Ahora estoy grabando otro sencillo yo, en agosto lo voy a sacar. Gracias a Dios tengo una oportunidad de abrirle el concierto a Pedro Capó en Orlando. Digamos que este es un episodio desde abajo, de una persona que vino desde abajo, tuvo éxito y tuvo que volver a empezar desde abajo. Espero el próximo episodio cuando venga contigo, ya yo estoy otra vez como que logré mi carrera musical, al fin. Así será definitivamente. Exacto. Yo por lo menos nunca voy a detenerme, aunque ya sea que esté viejita con mi guitarra tocando en una esquinita. Siempre estarás haciendo limonada. Siempre voy a estar haciendo limonada. En cuanto, ya para ir terminando la conversación, siempre preguntamos en una palabra, ajá, ¿qué le dirías a esas personas que han tenido que pasar las mismas adversidades o similares a las tuyas
Una palabra que le dirías para que continúen. Sueña. Nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Todo es posible. En realidad yo soy fiel creyente de que todo es posible, porque yo he hecho de tripas corazones. Y después que tengas tu imaginación, tu sueño, lo único que necesitas son las 3 P. Y eso es un consejo que nos dio Pedro Capó. Paciencia, perseverancia y pasión. Eso es lo que tú necesitas para llegar al éxito. Y mira, Pedro Capó estuvo 10 años firmado con una disquera que no le daban la exposición que él se merecía, y él tocaba en una barrita en Taiwán por 10 años con 3 hijos, una familia, y de la nada ¡boom! explotó. Y él nunca se quitó, nunca se quitó. Ya él tiene 36 años y ahora es que está teniendo el éxito de su carrera. Wow. Por eso que te digo que nunca dejes de soñar y escucha tu corazón, porque tu corazón siempre va a ser tu compás. Cada vez que estés perdido en la vida, escúchalo, porque siempre te va a decir por dónde te tienes que dirigir. Bueno, pues Natalia, muchas gracias por conversar con nosotros y darnos esa historia tan maravillosa. Nada, en cuanto a la historia de Natalia, podemos ver que cumple con una de las cosas que dice un psicólogo cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero dice que la vida es un 10% lo que nos sucede y un 90% cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Así es. O sea que eso es un gran ejemplo. Muchas gracias por compartir tu historia y a ustedes nos vemos en la próxima de Desde Abajo. Bye.